Buenas tardes, maestro. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Soy Juan José Escorza. Es cosa. Usted fue locutor, supongo, No, ¿no? no. Musicólogo. Sí, así es. Sí, yo provengo del campo de la música. Ah, ya. ¿Y estudió en la Escuela Nacional de Música? Bueno, estudié en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música, eh, bueno, en otros lugares. Pero mi formación es como musicólogo, Ah, ya. sí. Entonces, Entonces he sido profesor en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música, en el Conservatorio del Estado de México y pertenezco al Seminario de Cultura Mexicana. qué interesante. Y y ahora se ha dedicado al rock and roll. Ahora sí que al rock and roll. Bueno, sí es, digamos, una parte de las actividades que he desempeñado y que hemos llevado a cabo aquí en la biblioteca, porque la administración actual ha tenido apertura para recibir estas manifestaciones del rock, que a veces no son aceptadas totalmente por las autoridades culturales, que pueden enfocar de una manera muy elitista Pero es las cultura, cosas. pero es cultura. Pero no solamente es cultura, sino es arte Ah, también. claro, sí, sí, sí. Arte, y esa es la intención, tratar de, digamos, no solamente hacer una historia de ciertas manifestaciones importantes del rock, sino de evaluarlas críticamente para que la gente pueda tener elementos de apreciar mejor esa música. Porque a veces oímos muy distraídamente o simplemente las canciones que, digamos, oímos en la radio, que tuvimos la fortuna de tener en discos, las oímos porque nos gustan como un dulcecito, nada más, y no profundizamos a fondo ni en su música ni en sus letras. Y aquí eso es lo que yo pretendo, tratarlas como manifestaciones artísticas analizables y que podamos justipreciar. Y el rock and roll como reflejo de una sociedad convulsiva, pues es un registro patente de lo que está viviendo la humanidad. ¿Cómo no? Y estas manifestaciones que analizaremos en este ciclo, pues tienen más de medio siglo. Y entonces estamos ya, de hecho, en el terreno de la historia y con la posibilidad de obtener saldos importantes del análisis de esas manifestaciones culturales. Por Y esa ejemplo, es la intención. este el álbum que hoy va usted a analizar, que es de Crosby, Stills, Nash Young, fue en la época de la guerra de Vietnam en Estados Unidos y era una música que era de protesta, se protestaba contra la guerra. Así es. Sí, y este álbum, digamos que encapsula toda la estética del movimiento de la generación de Woodstock. De gusto, sí. No solamente el grupo participó en Woodstock, sino que grabó una canción dedicada a Woodstock, que es una crónica deliciosa del festival. Y en sí, yo diría que engloba muchos de los ideales del movimiento hippie. Sí, vaya que sí, totalmente, porque pues en ese festival debutaron grupos que no eran muy famosos, como por ejemplo el de Santana, Así es. y creo que el de Crosby, Stills, Nash Young no está formalizado totalmente porque no habían grabado un disco, Sí creo. habían grabado un disco, pero no se habían presentado en público. Ah, ya, 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 ya. Entonces, eh, fue una presentación casi oficial en Woodstock. Ah, ya, ya, tiene Sí, razón. Sí, el que no había grabado era Santana, así es, Santana no. pero por ejemplo, hubo, Pero de ahí parte todo el prestigio de Santana. pues fue lo que lo lanzó a la fama al Sí, firmamento. y cuando uno ve la película y ve la actuación de Santana,
creo que estaba en éxtasis, No, con una inspiración verdaderamente admirable. tengo entendido que estaba un poco en las nubes. Bueno, ¿quién no en esa época? Estaba que tenía problemas hasta para caminar, tengo entendido, pero ya cuando se subió al escenario, no, Sí, dejó sí. plasmado todo su arte, increíble. Como la gran cantante Janis Joplin. No, fue increíble. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ujú. The Sí, sí, Who. sí, sí. Así es. Desafortunadamente hubo grupos que no quisieron asistir por una u otra cosa, como los Doors, creo que hasta los Beatles los invitaron y pues obviamente no se prestaron. Sí, siempre hay los que no consideraron participar por razones económicas o por razones de, digamos, competencia entre grupos, y luego son los arrepentidos de la historia. Pues fueron los más arrepentidos. Pero algunos sí pusieron muchas exigencias. Por ejemplo, The Who no iba a participar si no les depositaban, creo que $25,000, Claro, algo así. O sea, claro, pero digamos que a mí me parecen bien las exigencias monetarias sí, en grupos de esa categoría, porque lo digo como reflejo de la situación que se da todavía en México. Se piensa que el artista o el intelectual deben trabajar sin remuneración alguna ¿y de qué van a porque es el gusto de trabajar, porque es un ejercicio que les satisface mucho. No, también tenemos que pagar las cuentas. y comer Así es, y todos los gastos que por implica supuesto. su vida? No, fue algo increíble. De veras fue una época maravillosa, porque Sí, yo creo que fue una época en donde había no solamente una gran efervescencia social, sí, sino una gran creatividad, ideas, buenas tardes, ideas verdaderamente eh, transitando por ahí que todo mundo captaba y que fecundaban la cultura de todo mundo. Eso fue muy importante. no, fue hermosa, fue una época maravillosa. Esa de la canción de San Francisco de Scott McKenzie Sí, engloba el movimiento hippie de una manera maravillosa. No sé qué opine usted. sí, cómo no, Sí, cómo no. no. Y digamos que es el otro gran festival, el de Monterrey, El de que Monterrey también. fue, digamos, el iniciador de los festivales de rock masivos. Exactamente. Y al parecer Gusto no fue un gran negocio porque tuvieron un montón de demandas y yo no sé cómo la libraron económicamente. Sí, he sabido que no tuvo una remuneración económica para los organizadores, Desafortunadamente. pero independientemente de eso, entraron a la historia. Vaya que sí. Entraron a la historia, hicieron algo que verdaderamente no se pudo reproducir después, No, años después, ni se podrá, pero que además eh, es un hito en la cultura del sí, mundo. sí, sí, sí. Aquí tuvimos a Vándaro y no les fue tan Sí, mal. no, no, y sucedió lo mismo. Sí, 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 sí. Arrepentidos de que no pudieron llegar al festival, gente que puso se puso sus moños, por decirlo así, Para poder tocar. para poder tocar, y un evento que se les salió de las manos, se desbordó, Sí, 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 sí. Y hubo, y, y fue ahí, pues sí, modestamente nuestro Woodstock, pero modestamente pero muy también el mejor indicador de de la, que había todavía un sector en la sociedad absolutamente conservador e intolerante, sí, porque el tratamiento de la prensa al no, festival fue criminal. fue absolutamente injusto. No tuvieron. Y ahí aparecieron grupos maravillosos, la Revolución de Zapata, Soy un Mamán, que después fue el Tri, y grandes grupos, Fue un ¿no? parteaguas también muy importante para el rock mexicano, ¿cómo no?
Pero no hubo después resonancia después de eso, lo que usted menciona. Sí, yo creo que eso despertó, digamos, la reacción de un sector demasiado conservador e intolerante, Es- que no es nada más la diferencia de generaciones, sino la diferencia de concepción y la incomprensión hacia manifestaciones totalmente ajenas a su, digamos, órbita cultural, pero una generación que no estaba abierta a comprender lo que estaba sucediendo, como el Mr. Jones de la canción de Bob Dylan. Ah, sí, 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 no. Ah, no, muy especial Bob Dylan, ¿no? No, increíble. Era un poeta, ¿no? Fue un poeta Pues magnífico. afortunadamente sigue viviendo y produciendo. Sí, sí, sigue produciendo, sí, tiene razón. Yo últimamente estuvo con Jeff Lynne, con eh, ¿cómo se llama este cuate? Roy Orbison, con el grupo que se llama Ujú. de Con los Traveling Wilburys, Wilburys. sí, 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 sí. sí, sí. Qué grupazo, ¿eh? Sí, bueno, George Harrison. hablando de los supergrupos como Crosby, Stills, Nash Young. ¿Cómo se pudo conjuntar ese grupo con figuras tan trascendentes como ellos? O sea, Yo creo que gracias a la iniciativa de George Harrison, el gran prestigio que tenía él y al don de gentes que tenía, sí, porque de otra manera no se explica. Tom Petty Sí, creo que todavía vive, no, ya murió. tenía su geniecito, tenía Sí, su no, cómo no, todos eran Jeff Lynne, notables. pero Jeff Lynne, un productor, músico, no, no, todo un genio Sí, de la música. y ahí están los discos que grabaron. Sí, de hecho Jeff Lynne le produjo discos a los Beatles. Sí. Pero, por ejemplo, Paul Walsh, que era guitarrista de las Águilas, ¿se Ujú, acuerda de las Águilas? Un ¿cómo no? güerito, era muy rebelde y él comenta que no era fácil tratar con él, que era muy, muy, muy estricto. Pues esos son fenómenos que se dan. Él decía, no, dice, yo no le recomendaría a nadie ir en contra de lo que él dice, porque lo que él dice es eso, dice. Pero Seguramente, dice, yo lo intenté, pero le dice, pero no, no, no con mucho éxito. seguramente. Sí, no, qué grupos tan hermosos en aquella época, ¿verdad? Sí, una eclosión de creatividad Fabuloso. irrepetible. Maestro, le agradezco mucho su gentileza y su don de gentes. No, pues el agradecido Eh, soy yo. Muy buenas tardes.